Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe sobre tarjetas de crédito. ¿Cuáles son los bancos de primera línea con las tarjetas más económicas? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la participación de Ricardo López Murphy. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros, como siempre, Yamila Escala, y hoy nos está acompañando Jorge de los Santos para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar nuevamente aquí. Vamos, como siempre, rápidamente con las noticias que tenemos esta semana y justamente el CESBI presentó un informe sobre robo de autos en el que se ve que el robo parcial de automóviles aumentó en el primer semestre de este año un 18%, un 29% en autos importados. Yamila nos presenta esta información que preocupa. Exactamente, un indicador que hasta el momento el CESBI, que reúne y difunde la información de las aseguradoras, no contemplaba el robo parcial de autopartes, específicamente en autos nacionales que tienen el 70% de las piezas importadas y en los autos importados desde ya. Estamos hablando de robo parcial cuando al menos se roba una rueda, que ocurre en el 70% de los casos de este tipo de robos, u otro tipo de partes de un auto, por ejemplo un alternador, por ejemplo un espejito, sí, y cada vez más, y por eso este 18% que alertó al CESBI, que alerta a las aseguradoras. ¿Por qué? Por la falta de repuestos que la gente sale a buscar al circuito legal, no encuentra y entonces desemboca en el circuito ilegal, en el mercado negro, que se alimenta de robos justamente. Un mercado que a nivel, un indicador, el de robo total, que no ha aumentado prácticamente 0,5, sí, en Gran Buenos Aires un 11%, pero no en el grueso del país, en la totalidad del país, y haciendo foco en los importados, en la preocupación de los empresarios respecto de la restricción a las importaciones y estas autopartes que no ingresan al país, y con este ranking penoso para lo que es autos importados. Estamos hablando del Volkswagen Bora en primer lugar, Honda CR-V, la camioneta, en segundo lugar, Chevrolet Aveo, Hyundai Santa Fe y Volkswagen Vento, los 5 autos que más sufren este tipo de siniestro. Preocupación en los empresarios por específicamente el flagelo de las autopartes y hasta cuándo va a seguir esta situación respecto de las importaciones. Muy bien, perfecto. Seguimos ahora con un informe sobre tarjetas de crédito. ¿Cuáles son los bancos de primera línea con las tarjetas más económicas? Bueno, primero hay que tener en cuenta que hay dos costos posibles de las tarjetas de crédito cuando uno saca las tarjetas. Son el costo de renovación, que es un costo anual, y los resúmenes que se pagan todos los meses siempre y cuando se usen esas tarjetas. Lo que vemos en pantalla son las tarjetas más económicas, que son tarjetas para uso nacional. Banco Credit Coop, 443 pesos, el costo de ambos conceptos sumados. Provincia, 470, Ciudad, 472, y el Banco Francés, 631 pesos. Si uno quiere una tarjeta internacional, este gasto, el gasto de renovación y el gasto de los resúmenes, se incrementa. Vemos en pantalla, Banco Nación, 479 pesos, Credit Coop 607, Provincia 630, y va subiendo. Ustedes tienen la lista completa en su pantalla. HSBC 713 pesos ya, Galicia 824, Santander Río 920 pesos, y la lista la cierra el Banco Macro con 934 pesos. A tener en cuenta que si bien este puede ser un costo pronunciado, si uno saca una tarjeta de crédito de una entidad de segundo piso, va a tener que pagar probablemente más en costo de financiamiento si no paga todos los meses el total de la deuda de esa tarjeta. Y tener, por supuesto, en cuenta la gran disparidad que hay entre los distintos bancos en cuanto al costo de usar la tarjeta de crédito. Es un tema muy importante. Si ustedes sacan su tarjeta de crédito en una entidad bancaria pequeña o una entidad no bancaria, deben averiguar cuál es la tasa de interés que les cobran, porque, como acaba de advertir Santiago, pueden terminar pagando mucho más por ese financiamiento que lo que se ahorran en el costo del plástico. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a
hacer el repaso de la semana en los mercados de capitales. Una semana en la que no hubo grandes novedades, ¿no, Jorge? Exactamente, no hubo grandes novedades, típica semana de la que nosotros llamamos lateralización, líderes europeos de vacaciones, bastante ruido en España porque Rajoy se tomó una semana para, teóricamente, Rajoy. Entonces toda la información estuvo centrada en los mercados asiáticos y estadounidenses. Asia, con China a la cabeza, con una noticia muy buena que es inflación. El target estaba en 2,5, salió la información que está en 1,8, eso implica más consumo, más fuerza, más compra, muy bien para nosotros. Y la no tan buena es el tema del superávit comercial, que no salió tan bien como esperado. Estados Unidos, obviamente, empujando muy fuerte con el tema soja, sequía arriba de los 52 años, o sea que también muy bueno para Argentina. Un muy buen precio de la soja, ¿no? $630 la tonelada cerró la semana, ¿no? Absolutamente, se están previendo una mala cosecha para este año y también se prevé una mala cosecha para el año entrante, o sea que doblemente positivo para el país. Muy bien, perfecto. Esta información nos vamos a un corte. Quédese con nosotros. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos. Ya es momento de comenzar a responder algunas de las consultas que nos han enviado a través de los distintos medios. Recuerden, como siempre decimos, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, que las vamos pasando por debajo de la pantalla, y también nos pueden enviar sus consultas a través de nuestra página de Facebook. Tenemos, para empezar, la pregunta de Joana sobre el banco Comafi. Es un banco que ocupa el puesto número 18 en el ranking según la cantidad de depósitos en la Argentina. Tiene un patrimonio de 531 millones de pesos, depósitos por 4.369 millones y muestra resultados positivos, en este caso de 113 millones de pesos. Cara sonriente para el banco Comafi. Muy bien, también se comunicó con nosotros Antonio para conocer la situación del Banco San Juan. Para Antonio, entonces, es el agente financiero, por supuesto, de la provincia de San Juan. Tiene un patrimonio de 1.719 millones de pesos, depósitos por 4.943 millones. Y según información oficial del Banco Central, el último ejercicio tuvo resultados positivos de 193 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco de San Juan. Muy bien, volvemos al mercado de seguros. La crisis en Europa viene afectando a numerosos sectores económicos de los países del continente y las compañías de seguros no son una excepción. Un tema que tiene implicancias para nosotros, ya que algunas compañías europeas operan en nuestro mercado. Yamila presenta este tema. Problemas de solvencia y liquidez en algunas compañías aseguradoras de Europa, especialmente en aquellos países como España o Francia, donde más está castigando la desaceleración económica y la consecuente desaceleración de la producción en el mercado asegurador, con indicadores que al momento no son del todo preocupantes, pero con un colapso del sistema bancario que produce la caída de tasas y el riesgo, el alto riesgo en las inversiones por los bonos soberanos y las acciones de los bancos, una actividad como la aseguradora que se ubica en un segundo plano de la actividad económica y que goza o no del efecto derrame de las actividades primarias. En este caso empiezan a desaparecer los riesgos y justamente no hay que asegurar cuando baja la actividad. La pregunta natural, ¿cómo repercute esto en la Argentina? Los empresarios en realidad todavía sintiéndose impermeables a la situación. ¿Pero por qué? Porque insisten en el autoimpacto que se da en el país por las propias situaciones generadas hacia el interior del mismo. Por ejemplo, la carga impositiva. Preocupados los empresarios por esto, el problema del acceso al mercado de divisas y la carga normativa también. Todo el cambio que implicó hace más de un año lo que fue la modificación de la forma en que se contrata el reaseguro y cómo esto al momento un mercado que no se ha terminado de formar y que le trae problemas de costos y de alguna manera confusiones y complicaciones que no están esperando afrontar en el corto plazo, pero que no saben hacia dónde va a desembocar. Veremos qué ocurre, con escasas expectativas respecto de que una ley de seguro como la que se prevé lo vaya a tratar. Muy bien, perfecto. Cambiamos de tema y de acuerdo a lo informado a finales de julio por el INDEC, en mayo se registró la primera caída interanual del Producto Bruto argentino desde julio del 2009, en aquel entonces en plena crisis internacional. A partir de esto, María Larrauri le preguntó al público si están viendo signos de deterioro económico en su actividad cotidiana y cuáles son las expectativas que tienen hacia el futuro.
En el mes de mayo se registró una caída interanual del PBI por primera vez desde julio de 2009. Es un indicio de que la economía argentina podría estar ingresando en un periodo de estancamiento con inflación. Café Financiero le preguntó a la gente si viene registrando este deterioro en su actividad cotidiana y cuáles son sus expectativas para el futuro. Sí, obviamente, por la inflación, o sea, cada vez la plata a mí me alcanza menos, para todo. Pero bueno, es algo normal. Como decían, los precios van por el ascensor y el sueldo va por la escalera, es así. Las mejores, estamos bien. Yo viví lo que es el 2001 y esto estoy en una fiesta, para mí estoy. En la actividad cotidiana, en empresas que trabajan emparentados con nosotros, hay despido de personal, hay una sensación de desánimo, al menos con la gente que habla conmigo. Entiendo que no va a cambiar nada. ¿Deterioro? Sí, por la inflación. Ese es el mayor deterioro que observo, o sea que toda la inflación influye en toda la calidad de vida y en todos los factores de la vida cotidiana. Mira, yo lo que creo que si el gobierno no toma algunas medidas económicas muy serias, la inflación va a seguir creciendo o por lo menos se va a mantener en los niveles que están, reales, no la inflación, digamos, que se informa. Muy levemente. Vendo aberturas y la construcción se paró la compra y está un poco frenado, pero veo que todo tiene algo de dinamismo todavía. ¿Y cuáles son tus expectativas para los próximos meses? Creo que son excelentes, siguen siendo excelentes como el año pasado, no tan excelentes como el año pasado. Bueno, vivimos un deterioro económico que está causado principalmente en gran medida por la decisión del gobierno de no enfrentar el problema de la inflación. Esto hace que se vayan acumulando desequilibrios en la economía que tarde o temprano van a explotar y esto desalienta las decisiones de inversión, que es uno de los factores que mueve la actividad económica y que determina además las posibilidades de crecimiento de la misma. Sí, Ale, y también es cierto que no hay muchas posibilidades de ahorrar, ¿no? Dónde poner los ahorros. Entonces mucha gente no sabe qué hacer con los pesos, consume y eso mantiene por lo menos sobre, digamos, el nivel económico en línea, no con lo que era el año pasado, pero tampoco una recesión profunda. Desde ya, tal cual. Bueno, seguimos con otro tema. Vamos a responder ahora una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Luciano, que nos consultó sobre la situación de la Holando Sudamericana, esta compañía presenta un activo de 490 millones de pesos, un pasivo por 420 millones, patrimonio 70 millones de pesos, resultado 17 millones, primas 361 millones de pesos. Informa 2.610 juicios. Con lo cual, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese con nosotros. En instante vamos a estar analizando los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la participación de Ricardo López Murphy. Y aquí estamos, ya con la presencia de Ricardo López Murphy para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. No, muy bien. Y una semana de numerosos conflictos a lo largo del país, además del histórico paro de subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires. También se movilizaron gremios docentes en la provincia de Buenos Aires por posibles recortes y se agudizó el conflicto lechero en la provincia de Santa Fe, donde los tamberos reclaman una actualización de los precios de la leche. Ricardo, estamos entrando en una etapa de mayor conflictividad, una etapa de puja distributiva. ¿Cómo ves esto? Yo creo que hay detrás de todo esto un parate económico importante, o sea, ha caído mucho la tasa de crecimiento, yo diría ha caído del orden del 7 al 0%, ha caído mucho la inversión, ha caído, y eso lo reconoce el propio gobierno, la creación de empleo, o sea, el empleo informal está siendo destruido y no hay creación de empleo formal. Y a eso se agrega, creo yo, una mala definición de reglas de juego. Y acá le toca a todos, es decir, el gobierno federal con
con una política de subsidio que no puede mantener y está tratando de pasársela a alguien. Yo te paso la bola caliente. El gobierno de la ciudad, que firmó un acta acuerdo y tomó decisiones, no se pueden entender. O sea, yo no puedo racionalizar por qué firmaron. Entiendo la actitud de hoy de no hacerse cargo de un gigantesco déficit. Tampoco entiendo la actitud del conflicto de 7 días reventando a los usuarios. Yo creo que los servicios esenciales, los servicios públicos tienen que tener un régimen laboral que uno no pueda destruir al resto de la ciudadanía. Sí, es la verdad que bastante grave, ¿no? Es un abandono de las responsabilidades más elementales. Entonces, ¿no? Yo digo, ahí hay responsabilidad y creo haberlas graduado: nacional, gobierno local, acción sindical. A mí me parece que ahí hay que buscar una salida y hay que aprender del conflicto. A mí me parece que la salida requiere, lo que voy a decir es difícil de aceptar, pero yo no veo otra salida, que requiere aceptar que esos subsidios no se pueden dar más. Que va a haber que hacer una corrección y que esa corrección es muy complicada y que es responsabilidad del gobierno nacional hacerla. Bueno, nosotros subsidiamos de una manera que no es sostenible. El gobierno local tendrá que hacerse cargo, porque la verdadera razón por la que no se quiere hacer cargo, olvídense toda la excusa, es no tener que hacer la corrección de subir las tarifas. Y lo tercero, hay que, creo yo, establecer un régimen del derecho de huelga en servicios esenciales no sustituibles, que no someta al resto de la población al arbitrio de un grupo de sindicalistas, porque eso no es posible, ni siquiera para el conjunto de los empleados. Ellos no pueden tener de rehén al resto de la población. Ese me parece que es el problema y los 3 temas que tenemos que resolver. De todas formas, ves que esta conflictividad, ¿no?, que se está instalando en nuestro país, la ves tendiendo a aumentar, la ves convirtiéndose en la norma en los próximos meses. Yo creo que la veo aumentando por una razón. Y también esto es responsabilidad del gobierno central. ¿Cuál fue la promesa esencial de esos meses de enorme optimismo que hubo el año pasado, donde todas las circunstancias eran increíblemente favorables? Es decir, se pararon en un momento de circunstancias increíblemente favorables y dijeron nunca menos. Bueno, la realidad nos permite hacer las concesiones o sostener las circunstancias del momento cúspide. Claro. Entonces, cuando la realidad, es decir, la foto esa no era sostenible, cuando la película viene y todo sale mucho peor de lo pensado, hay una crisis, y esa crisis se ve en las encuestas. Hay un derrumbe en las encuestas de todos los que gobiernan, pero en particular del gobierno federal, de la presidenta, y creo que eso se debe a esa convocatoria irresponsable nunca menos. Todos sabíamos que eso era insostenible. Y me parece que en el corazón del problema de nuestra sociedad organizativo está haber prometido cosas que no se pueden sostener. Bueno, Ricardo, hablabas de una figura legal. La figura legal existe, que es la conciliación obligatoria, digamos, ¿no?, para algunos servicios. Pero te quería preguntar acerca del precio de equilibrio, digamos, del boleto de subte, que según dicen ronda los 4 pesos. O sea, todos los bienes que se quiten los subsidios van a multiplicarse por 4 en la Argentina, porque estaba 1.10, pasó a 2.50 y ahora ya están diciendo que va a pasar a 4. Ahí hay que distinguir 2 cosas. En todo el mundo, por razones que yo comparto además, se subsidia el transporte no en los gastos corrientes, sino en los gastos de capital. Es decir, el boleto debe cubrir los gastos de operación. Y en todo caso tiene que haber un subsidio para ampliar infraestructura, para modernizar infraestructura. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahí había una situación sindical muy compleja y la forma que se lidió con eso fue hacer concesiones todo el tiempo, financiada con subsidio. Entonces se ha encarecido enormemente la prestación de servicio. Entonces el costo de operación es muy caro. A eso hay que agregar que el subterráneo, como necesitan los ferrocarriles metropolitanos, durante estos 8 o 9 años, yo nunca hubiera dado los subsidios que se han dado. Si hubiera sido presidente en el 2003, yo no hubiera dado nunca esos subsidios que se dieron
al gasto corriente, si hubiera utilizado el referencial de la estructura de capital, es decir, mejorar vías, mejorar saneamiento, mejorar material de tracción, mejorar vagones de transporte de pasajeros. O sea, ahí había una inversión inmensa que hacer de cerrar ahora, reconocer el problema, que no hay ningún país que subsidia los gastos de operación es vital. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no subsidia por qué no le cobra los gastos de capital? Porque hay un problema de congestión y contaminación. Hay un costo no fácilmente debitable a los automovilistas que hace que el automóvil goce de subsidio, que la única forma de compensarlo con un subsidio al gasto de capital. Ahora, pero con una soja que cerró la semana en $630, digamos, ¿no alcanzan las finanzas públicas para mantener este esquema un tiempo más, poniendo nuevos impuestos, como también se colocó el viernes a la exportación de biocombustible? No, yo creo que la situación fiscal, adicionalmente a los subsidios, es desesperante. ¿Por qué? Porque el ritmo de crecimiento del gasto y el desequilibrio que se ha acumulado es extraordinario. En parte porque al no haberse ajustado el tipo de cambio de una manera razonable, es decir, yo no digo una cosa exagerada, pero si los últimos 3 años hubiera acompañado la tasa de inflación, hoy el sector público tendría una razonable holgura, porque gran parte de los ingresos del sector público están dolarizados. Claro. O sea, el atraso cambiario les hace un daño enorme. Si el tipo de cambio hubiera seguido una trayectoria no extraordinaria, sino no generando el atraso que se ha generado, los ingresos fiscales, miren los números de julio, el aumento del precio de la soja le ha dado más ingresos, a lo que sería eso a un tipo de cambio razonable. Muy bien, justamente estamos, ¿no? Te cambio un poco de tema, ya nos quedan unos pocos minutos. Estamos en un proceso de desaceleración económica y sin embargo, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de inflación que publica el Congreso mensualmente, la inflación se mantiene fija en torno al 24 o 25%. ¿Esperás una baja de inflación o crees, digamos, que puede convivir esta desaceleración? No, yo no espero una baja de inflación. Yo creo que la política monetaria está muy fuera de línea, o sea, están los 30 largos. Yo creo que bombeando dinero de esa manera es muy difícil deshacer la tasa de inflación. Yo personalmente creo que tendría que haber alguna corrección cambiaria, alguna mayor prudencia en materia fiscal y proponerse en los próximos 2 años, 3 años, hacer un programa gradual de reducción de la tasa de inflación. De golpe no lo van a poder hacer. Y sobre todo hay que tener cuidado porque se han acumulado una cantidad de deuda impaga. O sea, ¿cuál ha sido el mecanismo de contención? No pagar a nadie. Por eso aparecen líos por todos lados. Por eso están todas las obras paralizadas. Muy bien, perfecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Entonces, un análisis de Ricardo López Murphy sobre la alta conflictividad que estuvimos viviendo esta semana, en particular en el histórico paro de subtes en la ciudad de Buenos Aires, y un análisis de lo que está por venir, de lo que debe hacer el gobierno frente a la creciente brecha fiscal y a los problemas que está acumulando la economía argentina. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Gracias por haber estado ahí.